Buenas tardes, amado hermano. Que Dios le bendiga ahí en su hogar. Estamos un estudio más, un capítulo más de este maravilloso libro del Éxodo. Hoy día corresponde al capítulo 36 del libro que estamos estudiando. Así que vaya corriendo al capítulo 36 para ver qué nos dice el Señor, qué nos enseña hoy día en su palabra. Vamos primeramente a orar al Señor, pedirle su dirección para que todo lo que podamos decir, lo que el Señor me ha entregado también sea de mucha bendición para su vida. Amado Dios, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder venir a escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la vida de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que tú nos bendigas en esta tarde a través de tu palabra, Señor, nos enseñes, que nos des gracia y sabiduría, Padre. Señor, pedimos tu ayuda porque sin ti nada podemos hacer. Sin tu ayuda nada somos, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, corresponde al capítulo 36 de este maravilloso libro. Lo que pasa aquí, hermano, ya le dije, parece en el martes antes pasado, que lo que vamos a ir viendo prácticamente se está repitiendo. Todo lo que hoy día vamos a ver ya lo habíamos visto en el capítulo 26. Muchas de las cosas que vamos a tocar hoy día están, ya la vimos en el capítulo 26 de este mismo libro. Lo que vamos a considerar o lo que vamos a repasar de otra manera, lo que vamos a considerar de este capítulo es la abundante ofrenda que dio el pueblo para el tabernáculo, a tal punto que llegó a sobrar. Lo otro, las cortinas de lino y de pelo de cabra, que también menciona aquí este capítulo. Las cubiertas de pieles de carnero y de tejón, que fueron usadas en la construcción del tabernáculo. Y también las tablas de madera de acacia y toda la madera recubierta en oro. Todo esto, hermano, vamos a ir viendo. Para empezar, a modo de repaso, veíamos en los estudios anteriores que el tabernáculo era una especie de una campaña o carpa portátil, algo que era fácil de armar y desarmar. También le llamamos la morada de Dios en el desierto. Este tabernáculo, hermano, que Dios se mandó a hacer, era para que pudiera tener comunión con su pueblo, para tener un lugar, como dice una morada de Dios, tener un lugar donde poder hablarle a su pueblo, donde tener un lugar donde pueda el pueblo adorarle también a él. Por eso Dios manda hacer este tabernáculo. Y todas las piezas, hermano, todas las piezas del tabernáculo eran, como le dije, desmontables, eran sus cortinas, sus pieles, sus tablas, etc. Todo eso era desmontable, de modo que cuando había que levantar el campamento fuera fácil de transportarlo. Recordemos que cuando la nube de Dios se movía, todo el pueblo tenía que levantar el campamento y seguir la nube de Dios, y donde la nube de Dios se estacionaba, allí se volvía a construir este campamento, este tabernáculo. Así Dios lo había establecido, por eso era un tabernáculo. Vamos a ir viendo que la construcción es una construcción, como podríamos decir hoy día, de una casa prefabricada. Las casas prefabricadas se hacen con paneles, vienen todo listo, y llega el maestro, simplemente coloca la base y empieza a instalar todos los paneles y queda formada una casa. Algo parecido así, pero un poco más complejo, mucho más complejo, fue este tabernáculo. Ahora, lo que, lo que está en el tabernáculo, como dije, todos sus componentes, que la madera, por ejemplo, las cortinas, todos sus componentes, todo lo que está en el tabernáculo, de alguna manera, hermano, están describiendo a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso se recuerda que lo vimos
está describiendo la obra y la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. La madera de acacia recubierta en oro, todo eso tiene un tremendo simbolismo, todo lo que significaba, lo que vimos. Ojalá usted pueda empezar a recordar en el capítulo 26. Así que empecemos de inmediato con el versículo 1, capítulo 36, y vamos a ir viendo que muchas de estas cosas ya las vimos. Dice así la palabra del Señor, como de costumbre, con mucha reverencia lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Lo primero que aquí vemos, hermano, es que cuando Dios llama aquí a la obra, no es para estar ocioso, es para hacer algo en esta hora, es para trabajar. Siempre que Dios llama, Dios no llama para estar ocioso, Dios llama para hacer algo en su obra. Así como llamó a estos hombres y los encargó de esta obra, encargó a Bezaleel y a Aholiab. Aquí podemos entender entonces, hermano, que en la obra de Dios no es para estar ocioso, en la viña de Dios no es para estar ocioso. Yo me imagino, hermano, cuando Dios vino a nuestra vida y nos tomó, es como aquel, como da a entender la palabra, aquel dueño de la viña llega, contrata y le dice: mira, Jaime, aquí tú tenés un martillo. Mira, Tito, tú tienes una pala para trabajar en la viña del Señor. Mira, José, a ti te va a tocar una horqueta. Mira, Pablo, a ti te voy a dar un serrucho. A ti, Alberto, te voy a dar un asadón. Yo creo que a todo Dios nos da una herramienta. ¿Y qué significa esto, hermano? Que segundo dice que los llamó y les dio sabiduría. Cuando Dios nos llama, cuando Dios te llama, Él simplemente no te deja así, sino que te llama y te capacita para que tú trabajes en la obra del Señor. Nosotros, al momento que Dios nos llamó, también nos dio una capacidad, una capacitación. Debemos descubrir en qué somos buenos, en qué Dios nos capacitó. Por eso, cuando Dios nos llama, dice también que nos capacita. Yo escuchaba una vez a un evangelista que decía: Dios no busca a gente capacitada, Él los capacita. Y es una verdad, es maravilloso. La capacidad, la inteligencia, la sabiduría que podamos haber adquirido no nos sirve de nada en la obra del Señor. Nos sirve en nuestra vida secular, sí, pero en la obra del Señor tiene que ser Él que nos capacita para que nosotros podamos desempeñarnos en la viña de Dios. Por eso, Él nos llama y nos capacita, como estábamos viendo en este primer versículo. Qué maravilloso es saber que Dios nos llama y nos da una herramienta y nos capacita. Nos da dones, nos da talento, que tenemos que ponerlo al servicio de la obra del Señor. Eso es lo primero que ya estamos entendiendo en este maravilloso capítulo. Sigamos leyendo versículo 2. Aquí dice: y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo:
ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra que sobraba. ¡Qué maravilloso! Yo me imagino qué pastor en su iglesia no le gustaría, hermano, tener una congregación así. ¿Qué sería maravilloso que tuviera que decirle, sabe, hermano, ya no traigan más de lo que vamos a necesitar, está sobrando? Aquí podemos ver, hermano, que la ofrenda que ellos traían fue tanta que sobraba a tal punto que estuvo que los maestros decirle a Moisés, sabe, Moisés, ya está demasiado, están trayendo demasiada ofrenda y esto va a sobrar demasiado. Moisés tuvo que prohibirle a que la gente no trajera más. Y una cosa importante, aquí vemos, hermano, que la ofrenda que ellos traían, la ofrenda y el trabajo que ellos estaban realizando era totalmente voluntario. Lo traían voluntariamente y lo traían de todo corazón. Aquí podemos ver, hermano, que cuán importante es cuando tú ofrendas y cuando tú trabajas para el Señor, sea voluntario, que te nazca del corazón. Porque cuando tú lo haces de voluntad, lo vas a hacer con alegría. Vas a trabajar con alegría para el Señor. Esto me recuerda, hermano, esto que traían estas ofrendas. Yo quiero mencionar a mi iglesia. Yo quiero en este momento reconocer en mis hermanos esto tan maravilloso de un corazón dadivoso. Cada vez que en nuestra iglesia hemos hecho alguna ofrenda, hemos hecho algún trabajo, hemos hecho alguna colecta, todos mis hermanos, yo digo todos, sin excepción, de una u otra manera yo he visto cómo mis hermanos han ofrendado con alegría, cómo los hermanos lo han hecho de corazón. Eso me ha llenado a mí, mi corazón, me ha llenado de alegría ver que mis hermanos dan para la obra del Señor con gozo y alegría. He visto su generosidad, hermano. He visto su voluntad en hacer las cosas. Qué hermoso es ese gesto que ustedes hacen. Otras iglesias no lo tienen. Otras iglesias dan pequeñeces. Los pastores sufren porque la membresía es apretada. Pero yo doy gracias a Dios porque ustedes, hermano, ustedes dan con alegría cuando les toca dar. Qué hermoso es eso, que Dios les bendiga, mis hermanos. No perdamos eso, no perdamos el gozo y la alegría de dar para el Señor, la alegría de dar para la casa de Dios, la alegría de dar para el hermano que está necesitado. Eso es maravilloso, eso no lo perdamos en nuestra congregación. Estoy seguro que cuando hacemos eso también alegramos el corazón de nuestro pastor. Y mucho más se alegra nuestro Padre Celestial, porque Él está viendo el cariño, Él está viendo su corazón de ustedes. Es maravilloso. Quiero simplemente darle gracias a Dios por ello y animarlo a ustedes, hermano, a seguir así. No perdamos eso. Esa es una bendición de Dios. Dios pone en el corazón. Y cuando Dios pone, su palabra dice que Él pone el querer como el hacer. Y si Dios puso en nuestro corazón eso, no lo perdamos, no lo pierda, hermano. Entonces aquí podemos ver eso. También vemos que la ofrenda del pueblo fue tanto que sobraba, de manera que yo veía que parece que es en la única parte de la escritura donde se prohíbe dar más. Fue tanto lo que se dio que Moisés tuvo que prohibir a este pueblo que siga dando ofrenda, que ya no traiga más, pedirle que ya era suficiente, no traiga más ofrenda. Sin duda, hermano, sin duda, esto que hizo el pueblo, a traer tanta ofrenda, a traer toda esa riqueza para la construcción del tabernáculo, también fue un milagro de Dios. También fue un milagro de Dios. ¿Sabe por qué?
porque Dios es el que mueve los corazones. Dios movió los corazones de este pueblo para que sean generosos, para que ellos se pudieran desprender de esta riqueza. No olvidemos que esto era una riqueza, hermano. El oro, la plata, el bronce, los tejidos de lino, las pieles, eran cosas valiosas. Y recordemos que esta riqueza el pueblo las trajo de Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto, todo este oro, toda esta plata, se lo trajeron de los egipcios, porque en la escritura veíamos que ellos cuando salieron despojaron a los egipcios de su riqueza. Los egipcios le dieron para que se vayan. Así lo dice la escritura. Y despojaron de su riqueza a los egipcios. Y esto lo mencionaba mi hermano Carlos en el estudio anterior, que era como un modo, y claro, era como un modo que Dios le dio de pago a este pueblo por todos los años de trabajo esforzado bajo el látigo, despojándole de su riqueza. Ahora ellos estaban en el desierto con toda esta riqueza que habían despojado al pueblo egipcio. Pero ¿sabe lo lindo y lo maravilloso que esto nos enseña? Es que ellos sin miramiento se despojaban de esta riqueza. Muchas veces a nosotros, hermanos, nos cuesta tanto despojarnos de lo que tenemos. Nos aferramos a esas cosas materiales, a la plata. Nos aferramos a estas cosas que quizás tienen mucho valor, pero sabes, son perecederas, son pasajeras. Y este pueblo nos da un ejemplo maravilloso, cómo ellos se despojaron de estos bienes para construir el tabernáculo. Esto es maravilloso, hermano, y es importante. Qué importante es aprender a despojarse de estas riquezas terrenales que son perecederas, porque con esto, cuando uno se despoja de esto material, de esta riqueza material, terrenal, sin darnos cuenta, nosotros estamos haciendo riquezas y estamos haciendo tesoros, como dice la palabra, estamos haciendo tesoros en el reino de los cielos. Cada vez que usted trae, aporta para la obra del Señor, usted y yo estamos haciendo tesoros en el reino de los cielos. Y allá sí que ese tesoro tiene valor. Allá ese tesoro sí que está seguro, porque dice la palabra que allí en ese lugar ni el orín ni la polilla corrompen. Es una riqueza eterna. Esa es la riqueza que nosotros hacemos cuando aprendemos a despojarnos. Por eso, hermano, el ofrendar muchas veces, el dar, no es porque Dios necesite. No es porque la obra de Dios, si usted no ofrenda, usted no da, la obra de Dios se puede ir abajo, ¿no? Dios tiene muchos medios para sostener su obra. Simplemente, cuando damos, es simplemente para que Dios nos está enseñando a no aferrarnos, nos enseña a despojarnos de estas cosas materiales que son pasajeras y nos enseña a mirar las cosas celestiales que son eternas. Es para que no aprendamos a aferrarnos a esto que va a quedar, a todo esto que va a pasar, que un día va a perecer, pero las cosas de Dios, los tesoros que hacemos para el reino de los cielos, son para siempre. Qué maravilloso, hermano, es esto. Sigamos leyendo. Versículo 8. Dice: todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. La hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo las hadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la cortina de la una correspondían a la de la otra.
Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con la otra, y así quedó formado un tabernáculo. Después que ya Moisés había prohibido de traer más ofrendas, ¿cierto? Aquí ahora vemos que ahora ya los maestros están dispuestos a trabajar, están dispuestos a empezar la obra y empezar esta construcción. Y aquí vemos ahora detalladamente cómo empezaron a trabajar, cómo empezaron a unir piezas, a unir cortinas, a unir pieles para formar este tabernáculo. Y comienza la construcción entonces de todo esto, uniendo esto, las cortinas de diferentes tipos. ¿Cierto? Aquí mencionaba que son de lino torcido, de púrpura, de carmesí, y veíamos también en los estudios anteriores que todo esto, hermano, todo esto tiene un simbolismo, tiene un tremendo significado. Veíamos que las cortinas de azul, lo que simbolizaba el color azul, ¿usted se acuerda? El azul, dijimos que simbolizaba lo celestial, simbolizaba el cielo, lo celestial, ¿cierto? La púrpura, que dijimos que también representaba la realeza cuando lo vimos, todos estos colores que estuvimos estudiando. El carmesí, ¿se acuerda usted que hablamos del carmesí? El color rojo que significaba sufrimiento. Y si usted se acuerda que hablamos de que el Evangelio de Marco presentaba justamente a nuestro Señor Jesucristo como el varón sufriente. ¿Se recuerda? En el capítulo 26 vimos todas esas cosas. Y también veíamos el hilo torcido, que nuevamente el hilo torcido que se menciona acá. Y usted se recuerda lo que eso representaba. Era la obra delicada, representaba el hilo torcido. La obra delicada. Y sabe, usted se acuerda que yo les mencioné que en el Evangelio Lucas presentó a nuestro Señor Jesucristo como el hombre perfecto. Todo eso está relacionado con el Nuevo Testamento. Todo esto que hemos visto tiene todo un significado profundo y hermoso que ya los vimos. Entonces ahora es como una forma de repaso. Todo esto que hemos estado viendo. Aquí podemos entender cuando Dios hace que hagamos tales cosas, 50 lazadas, unirlas de tal forma, pasarlas de una manera. Todo esto, hermano, nos está enseñando de que Dios nada deja al azar y nada Dios dejó para que el hombre pudiera intervenir en el diseño de Dios. Nada dejó como así para pensar, decir, aquí Dios no me dio ninguna instrucción, así que esto yo lo voy a ponerle 3 lazadas más, por ejemplo. No, Dios no dejó opción al hombre para poder hacer nada en el tabernáculo. Todo el diseño y la forma, Dios la dejó establecida en forma precisa. Si eran 50 lazadas, había que hacer 50 lazadas. Si había que unir 3 o 4 paños, por decirlo así, se unían esos 4 paños y se unían de la forma que Dios había establecido. ¿Qué nos dice esto? Esto nos está diciendo, hermano, cuando yo le digo que Dios nos dejó nada al azar y nada para que nosotros pudiéramos hacer, esto nos está dando a entender que toda la obra de Dios, Él la comienza y Él la termina. La obra de Dios, Él la comienza y Él la termina. Nosotros nada podemos aportar en la obra de Dios. Nuestra salvación es absolutamente de Dios. Nosotros nada hemos podido aportar para ser salvos. La obra de salvación, de redención, Él la comenzó y Él la termina, hermano. Esto nos está enseñando Dios. Nosotros nada podemos aportar en la obra de Dios. Él la comienza, Él la termina. Es para que nosotros no tengamos que jactarnos de nada. ¿De qué podíamos jactarnos nosotros? ¿Que Dios nos llamó porque somos bonitos? ¿Que Dios nos llamó porque somos inteligentes? ¿Que Dios nos llamó porque teníamos talento suficiente para trabajar en su obra? Nada. Esto nos demuestra, hermano, que nosotros no tenemos nada de qué jactarnos.
Toda la obra es de Él. Versículo 14, sigamos avanzando rápidamente. Versículo 14 dice la palabra del Señor. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie. Y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. De modo que fuese una, dice. Aquí, hermano, tenemos entonces que todo esto que el Señor hizo, este diseño, es difícil entenderlo porque no tenemos una cortina a mano, porque no estamos viendo cómo los que trabajaron en esta obra lo hicieron, no lo vemos. Yo tengo imágenes, me imaginaba cuando miraba mi computador, buscaba imágenes del diseño del tabernáculo. Es una obra maravillosa, es una obra perfecta. Es algo tan hermoso y con tanto contenido que yo le decía, tanto simbolismo que es perfecto lo que Dios hizo. Y nosotros es difícil de entender, leyendo la palabra, es difícil de entender cómo se unieron en forma perfecta todas estas piezas. Es difícil de entender. Pero sí podemos entender que todo esto es una obra de Dios. Sí sabemos que es perfecta porque la hizo Dios, porque la diseñó Dios. Eso sí debemos tenerlo claro. Lo demás a lo mejor nos cuesta entender, porque está en medidas también de codos, y nosotros no nos manejamos con esa medida. Pero sí debemos entender que esta obra fue una obra perfecta, porque fue hecha y fue diseñada por Dios. Qué hermoso es entender. Versículo 19. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero. Aquí empezamos ahora con las pieles. Ya dejamos un poco las telas, vamos a las pieles. Pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una contra otra. Así todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Hermano, aquí también vemos que es también un poco enredado entender esto, pero sí podemos entender que todas estas tablas, hermano, estaban unidas por espiga o una especie de ensamble, algo así. Todas estas tablas estaban unidas como ensambladas, y sobre cada tabla había una especie de argolla donde pasaba una vara, que vamos a ir viendo más adelantito. Y cada una de estas tablas dice que reposaba sobre una base o una base de plata. Esto también veíamos el significado que tiene la plata. ¿Usted se acuerda lo que significaba la plata? Significaba la gracia. Significa que la plata es la gracia de Dios y significaba toda la redención de Dios. Y dice que estas tablas cubiertas, estas tablas de acacia, reposaban encima una base de plata. Esto tiene un tremendo significado y simbolismo que ya, como le dije, lo vimos, y simplemente hagamos memoria, vea el versículo 26 y los apuntes que usted también a lo mejor anotó, va a ir acordándose de todo esto, hermano, que es maravilloso. La plata, que es la redención, que significa gracia. Y luego dice que, y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas.
las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con gozne. Así hizo a la una y a la otra en las dos esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Aquí ahora vemos, hermano, todo esto, esto también, cada tabla unida tenía una espiga y una especie de argolla por donde pasaban estas barras para que tomara firmeza. Había entonces una manera perfecta, de tal forma que cada tabla quedaba unida por una espiga, pero además pasaba una barra por cada tabla en una especie de argolla para que agarrara quizás firmeza, consistencia. Así de perfecto era este tabernáculo desmontable. Qué hermoso, hermano, tener esto que veíamos aquí en el versículo 19 al 33. Y vamos a ver ahora el versículo 34. Leamos el versículo 34. Ya estamos finalizando, ya dice: y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul púrpura, de carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Ahora, hermano, veíamos también, no sé si usted se recuerda, aquí está mencionando la madera de acacia recubierta en oro, y usted se recuerda lo que simbolizaba lo que es la madera de acacia, qué es lo que representaba. La madera de acacia, recordemos, representaba la naturaleza de Cristo representaba esta madera de acacia, y estaba recubierta de oro. ¿Usted se recuerda lo que simbolizaba, lo que representaba el oro? La deidad, la naturaleza y la deidad de Cristo. Aquí podemos ver entonces, hermano, todo nuevamente estamos repitiendo lo que habla de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, de la obra y de la persona misma de nuestro Señor Jesús. Todos estos símbolos que hay, todo lo que simboliza todas estas cosas, estamos viendo entonces lo que representa, lo que se usó, la construcción, la madera de acacia, una madera muy noble y recubierta de oro. La mayoría fue recubierta en oro. También veíamos que nos habla aquí del velo. Usted se recuerda que también vimos esa parte del velo que aquí nos está hablando. Ese velo que era una separación, que era una división. ¿Se recuerda usted? Habían 3 velos en el tabernáculo, que eran divisiones y eran separaciones. Y yo le dije, para modo de entenderlo, le íbamos a llamar puerta. Habían 3 puertas o 3 velos en el tabernáculo de reunión. Y cada velo, usted se recuerda, que tenía un significado o representaban algo. El primer velo tenía un nombre, que los estudiosos descubrieron este nombre debido a la confección y en la posición que estaba. El primer velo, usted se recuerda, que se llamaba camino. El segundo velo era verdad, que significaba verdad. Y el tercer velo significaba vida. Y usted se recuerda que hubo una sola persona que dijo estas 3 palabras, nuestro Señor Jesucristo,
Él dijo, yo soy el camino, mencionando a la entrada del tabernáculo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo nuestro Señor Jesús. Eso es lo que representa estos tres velos que separaban. Entonces, una vez más, todo el tabernáculo, todo su mobiliario, todos sus elementos e implementos, hablan de Jesucristo. Todo, hermano, todo esto nos da a entender y representa a la obra de nuestro Señor Jesucristo, a la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto. Y recuerde que el primer velo que separaba, que estaba a la entrada, era ese velo que hablamos harto de los colores y lo que significaba, ¿cierto? Todo eso era la separación del desierto con el atrio. El primer velo separaba al desierto del atrio que estaba al interior. Y también veíamos que el salmista hacía una mención con respecto a esto. Mejor es estar en la puerta de los atrios que habitar en las moradas de maldad. ¿Se acuerda usted de eso? Y que a él le llamaba morada de maldad al desierto. Y él prefería estar a la puerta del atrio, a la puerta de, no recuerdo el nombre que menciona el Salmo, que habitar en las moradas de maldad, que habitar en el desierto. Eso dividía el primer velo, el atrio del desierto. Y el segundo velo, la separación que hacía dividía el atrio del lugar santo. Ese era el segundo velo, y dividía el atrio del lugar santo. Y había un tercer velo, y era el último. Y ese velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Una habitación pequeñita. El lugar santísimo era una habitación pequeñita donde había solamente un elemento, ¿se recuerda? ¿Cuál elemento estaba en ese lugar santísimo? El arca de la alianza. Ahí está el lugar santísimo. Y en el arca también vimos que tenía tres elementos en su interior, que eran las tablas de la ley, el maná que Dios había dado a su pueblo y la vara de Aarón. Estos tres elementos estaban ahí en esa habitación. Y esa habitación era una habitación pequeña y no entraba nunca la luz del día. Era cubierta, llena, con muchas capas de pieles, ¿cierto? De tejido y pieles, y no entraba la luz. Simplemente ese lugar lo iluminaba la presencia de Dios. Y a ese lugar, si usted se recuerda, ahí estaba el arca y no se podía ver. El pueblo no veía el arca, porque estaba ahí en la oscuridad y solamente la veía una vez al año cuando entraba el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, en este caso Aarón, entraba una vez al año con la sangre del propiciatorio y se presentaba ante el Señor. Y ahí el Señor perdonaba los pecados del pueblo, todo por un año. Y usted se recuerda, y yo les dije, que el éxito del sumo sacerdote, porque iba a la presencia de Dios, iba a estar con Dios, el éxito del sumo sacerdote era salir con vida, porque si había pecado, era un lugar santísimo. Si había algo de pecado, ese sumo sacerdote moría en el instante. Y tenían que tirarlo. Entraba amarrado, porque nadie más podía entrar ahí. Y después lo sacaban, si es que moría, lo sacaban tirando. Era un lugar santo. Entonces, es allí donde Dios se presentaba, donde ahí el sumo sacerdote se presentaba ante Dios con la sangre de la proposición. Todo esto que hemos visto ya lo hemos estudiado, hermano. Esto es como un repaso. Hay cosas que uno no la entiende mucho porque son medidas, son formas. Hay que estar allí. Hay que verlo cómo se hace. Uno lo entendería mejor. Pero sí, como le dije, entendemos que esto era una obra perfecta porque la hizo Dios. Todo esto es maravilloso, el poder entender, hermano, cómo Dios se mandó a construir una habitación, un hogar en el desierto.
para habitar junto a su pueblo. Qué maravilloso, qué amor más grande de nuestro Señor Jesús. Y cómo esto del tabernáculo simplemente está hablándonos de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesús. Y que luego en el Nuevo Testamento nuevamente vemos todo esto más claro, como los mismos evangelios van dando más luces de que efectivamente todo esto nos hablaba de nuestro Señor Jesús. Y cómo es de maravilloso es que ahora en el Nuevo Testamento encontramos toda esta figura, toda esta simbología, ya la encontramos en la persona misma de nuestro Señor. Qué lindo este estudio, qué maravilloso poder entender, qué sabiduría más grande, hermano, encierra este libro, la palabra de Dios. Qué hermoso, qué sabiduría más grande, cómo fue tan perfecto, no hay error. Miles de años escrito una cosa para cumplirse después a la perfección. Las profecías, todo. Es un libro, es la palabra de Dios. Entonces podemos decir con certeza, no contiene la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios para nosotros. La Biblia es la palabra de Dios, sin duda. Es perfecta. Todo calza a la perfección. Es maravilloso poder entender esto. El libro más maravilloso, más hermoso, más valioso, es el más atacado, el más despreciado. Que Dios tenga misericordia de aquellos que no han entendido la sabiduría que está en este hermoso libro. Hermano, hasta aquí es la lección de hoy. Espero que hayan recordado muchas cosas de lo que ya hemos visto. El Señor les bendiga tremendamente. Y nuevamente el próximo martes estará nuestro hermano Carlos con el capítulo 37. Ya hemos avanzado bastante en el libro de Éxodo. Vamos a orar para entregar esto que el Señor nos habló, que nos recordó. Amado Dios, te damos gracias en primer lugar, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo maravilloso, Señor, de todo lo que tú hiciste, lo que tú querías mostrarte, cómo tú querías mostrarte, Señor, de una u otra manera, Dios eterno, mostrar tu amor, tu misericordia, mostrar tu grandeza, tu perfección, mostrar tu santidad, Dios amado. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta. Ayúdanos, Señor, cada día a tomar esto, Señor, de una manera tan especial, de una manera tan, Señor, con tanta reverencia. Grabarle en nuestro corazón, Señor, para que cada vez que quisiéramos ir por el mal, tú nos recuerdes, que tu Espíritu Santo nos recuerde tu santidad, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, ayuda a mis pastores, dale cada día sabiduría, dale dirección, Señor, para que ellos nos guíen en tus caminos, Señor, a través de tu palabra. Gracias te doy por la vida de nuestros pastores, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque en ellos puedo ver, Señor, puedo ver tu amor, puedo ver, Señor, en ellos la alegría de vivir para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado. Señor, la honra, la gloria y la alabanza sea solo para ti, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermano, y nos estamos viendo el próximo martes. Bendiciones, un abrazo. Les amo en el Señor.